Lo interesante del paro de mujeres es que se protestó y no hubo violencia. Así lo afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Inédito paro de mujeres enseña su músculo en la vida cotidiana de México. Tenemos un fondo de 150,000 millones de pesos para estabilizar el presupuesto, afirma el presidente mexicano López Obrador. Bonos de Pemex no tocaron fondo y siguen a la baja por guerra de precios petrolera. Gobierno apuesta por maíz por México para aumentar la producción del grano. Gobierno pagará el total del Tren Maya con recursos públicos. Esto y más, quédate a conocer los pormenores. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en México, le des en la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación. Esto es lo más importante de lo que ha ocurrido en las últimas horas en México. Lo interesante del paro de mujeres es que se protestó y no hubo violencia, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El presidente añadió que se puede hacer una manifestación sin romper vidrios o afectar inmuebles. Esto en relación a la protesta que realizaron un día antes las mujeres feministas en la capital de México. López Obrador comentó con respecto al paro de actividades de mujeres de este lunes que lo importante era que se había protestado sin violencia. Ayer fue el movimiento, la protesta de huelga de mujeres. No tengo información objetiva sobre cuántas mujeres pararon, niñas, mujeres, pero vamos a tener pronto ya un informe. Lo interesante es que se protestó y que no hubo violencia. Ayer fue un día sin violencia. Refirió que incluso bajó el índice de homicidios en general en el país. De acuerdo con el informe de seguridad diario del gobierno federal, hubo 72 homicidios durante el lunes en el país, en contraste con los 93 ocurridos el viernes 6 de marzo. Agregó que sí es posible manifestarse de manera pacífica sin romper vidrios y sin agredir a nadie. Al ser cuestionado también si la estrategia de su gobierno para enfrentar los homicidios se modificaría a raíz de la protesta ocurrida el Día Internacional de la Mujer y el paro nacional del día de ayer, comentó que se reforzará la ya existente. Dice, no se cambiará la estrategia. Al contrario, vamos a reforzar la misma estrategia de atender las causas que originan la violencia, buscar vivir en una sociedad mejor, atender a los jóvenes. Recordó que las manifestaciones del fin de semana y el paro de labores de lunes es una lucha por la igualdad que viene desde las mujeres obreras en la historia. El domingo en diversos estados del país, mujeres salieron a pedir justicia y a exigir alto a la violencia de género y los feminicidios. De acuerdo con el gobierno capitalino, la manifestación de la Ciudad de México, ahí participaron 80,000 mujeres. En tanto, el lunes, mujeres respondieron al llamado de Brujas del Mar, una colectiva feminista veracruzana que oficializó la convocatoria a realizar un paro de actividades. Y bueno, en este contexto resulta, la verdad, inédito el paro de mujeres en México y además enseña su músculo en la vida diaria del país. Comercios, bancos cerrados, transporte semivacío, poco tránsito y calles solitarias es lo que se vivió en la Ciudad de México. Y vaya que pues sí se notó la ausencia de las mujeres en este lunes llamado Un día sin nosotras en México. Y en otro asunto, te quiero informar, dice Andrés Manuel López Obrador, tenemos un fondo de 150,000 millones de pesos para estabilizar el presupuesto. El presidente aseguró que existen finanzas públicas sanas y reiteró que no se ha endeudado al país. López Obrador afirmó lo siguiente, tenemos un fondo para estabilizar el presupuesto en el caso de que tuviéramos problemas de ingresos, es un fondo de 150,000 millones de pesos. Además, el mandatario federal refirió que ante la crisis que se generó el lunes debido a precios del mercado por el brote del coronavirus y el precio del petróleo, se ha logrado resistir y reiteró que hay finanzas públicas sanas. Logramos blindarnos, no se gastó más de lo que tenemos de ingresos, no se endeudó al país, por primera vez no creció la deuda pública, al contrario, poquito, pero bajó y creció el monto de las reservas.
De acuerdo con López Obrador, al llegar al gobierno, el monto de la reserva será de 173 mil millones de dólares y ahora es de 184 mil millones de dólares. Así las cosas en este tema. También se informa de lo siguiente: bonos de Pemex no tocaron fondo y siguen a la baja por guerra de precios petrolera. Los títulos de vencimiento a 2027 perdieron 0.95%, lo que suma su caída de lunes de 11%. Así que los bonos de petróleos mexicanos se hundieron este martes a un mínimo histórico, mientras una batalla por la participación del mercado entre Arabia Saudita y Rusia afecta los precios del petróleo y la demanda del crudo se reproduce por el nuevo coronavirus. Los bonos estatales de la refinadora con vencimiento en 2027, le decía, cayeron 0.95% a los 91.56 dólares, tras perder 11% el lunes. Los rendimientos aumentaron 21% básicos a 8%, elevando el spread por encima de los bonos soberanos mexicanos de vencimiento similar a 478 puntos básicos, otro récord. Así las cosas en este tema tan complejo a nivel internacional y que ha impactado a México. En otro de los asuntos, el gobierno apuesta por Maíz por México para aumentar producción del grano. Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, remarcó que a pesar de que el maíz es originario del país, se ve la necesidad de importarlo porque su producción no cumple con la demanda. Vaya, interesante este tema. Maíz por México es la estrategia que el gobierno federal prepara para 2020 con el fin de incrementar la producción del grano que satisfaga la creciente demanda que tiene nuestra población, afirmó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en el foro FAGRO, Víctor Villalobos. El funcionario López Obradorista remarcó la importancia de que México, el país que más maíz importa en el mundo, mejore en ese apartado para reducir su dependencia de países extranjeros. Somos el primer país importador mundial de maíz cuando somos el centro de origen, el que crea esta especie y que la comparte con el resto de la humanidad. Hoy en día dependemos en una gran producción de su importación, dijo. Como ejemplo, Villalobos explicó que en el país se producen 3.4 toneladas de maíz por hectárea, cuando el promedio a nivel mundial es de 5.4 toneladas y el de Estados Unidos, el mayor productor del grano, se ubica hasta en 11 toneladas. El secretario señaló que el plan se basa en 4 puntos. Por una parte está la integración de la demanda y oferta del país, que permitirá al país conocer exactamente cuánto necesita producir. Villalobos también remarcó la necesidad de adoptar prácticas agrícolas sustentables debido a la escasez de recursos como el agua. Estamos preocupados por el tema del agua, como país lo debemos de estar. Nuestra agricultura consume 75% de agua dulce y no lo hace de una manera eficiente, dijo. El secretario aclaró que una agricultura sustentable no implica el gasto en grandes innovaciones tecnológicas, sino en aquellas tecnologías apropiadas bajo las cuales el maíz pueda crecer. La estrategia buscará fortalecer las cadenas de valor del producto, así como las preservaciones de los conocimientos ancestrales, como por ejemplo la milpa. No se trata de llegar con una tecnología y dejar de lado lo que se ha venido practicando después de tantos años y tratar de suplantarlos con nueva tecnología, afirmó. Para aumentar la producción del maíz, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tiene ubicados territorios estratégicos donde la demanda del grano coincide con dichas zonas: el noroeste, la mesa central del Bajío, Chiapas, la península de Yucatán y Tamaulipas, entre otras. Maíz por México es una colaboración tripartita entre los sectores públicos, privado y social, mencionó el secretario. Y finalmente, y en otro asunto, el gobierno pagará el total del Tren Maya con recursos públicos. El proyecto ferroviario será fondeado por ahorros para evitar deuda, dijo el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons. Los recursos para construir el Tren Maya, unos 7.500 millones de dólares, provendrán del erario y no de fondos financieros como se había previsto al inicio del proyecto. La totalidad de los recursos serán obtenidos en los presupuestos de egresos de cada año, dijo este martes en conferencia de prensa el director general del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez. No es que no despertara el apetito de los inversionistas, sino que el presidente pidió no dejar deuda,
dijo el titular de la dependencia. Al inicio del proyecto, el Fonatur indicó que el financiamiento para construir los 1.460 kilómetros de tendido férreo vendrían de grandes financieras como BlackRock, Goldman Sachs y entidades bancarias, además de un componente mínimo del gobierno federal. Jiménez añadió que bancos internacionales estaban ya listos para otorgar los recursos. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador pidió no adquirir deuda a largo plazo. El titular de Fonatur detalló que se cuenta con una bolsa de 140,000 millones de pesos, esto en asignaciones plurianuales para iniciar la construcción, además de pagar a algunos habitantes derecho de vía que gobiernos anteriores no saldaron. Así las cosas de lo que está ocurriendo en México. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des a la campana para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.